Hola cocineros, ¿cómo están? Yo soy Sergio Cook, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi casa, a este set que les preparé exclusivamente para este video, que en realidad es un video que no tenía pensado hacer, no estaba en los planes originales del canal y de hecho va a ser el segundo o tercer video, pero en esto que estuve armando el canal, estuve hablando con gente, ha surgido una propuesta de trabajo y de esa propuesta de trabajo surgió la idea de este video, que está relacionada con la tarea del cocinero profesional, que es la de armar una carta o un menú para un restaurante. Sé que los aficionados de cocina y la señora que está en su cocina por ahí no les puede interesar, pero sí a algún cocinero que tenga un restaurante o que sea asesor de algún restaurante o que necesite tener más información respecto a cómo estructurar una carta y qué estrategias podría utilizar para que la carta se transforme en el mejor vendedor de tu emprendimiento gastronómico. Una carta de restaurante sabemos que es la vidriera de tu cocina y en general de todo tu emprendimiento gastronómico. No solamente porque a través de la carta vas a hacer un trabajo de marketing lo que te va a permitir vender más, sino que también es un medio o una herramienta en la que poniendo el foco adecuadamente podremos maximizar las utilidades de nuestro restaurante. Y acá me sale el contador de adentro. Recuerden, yo además de cocinero, antes de ser cocinero, trabajé de contador durante muchos años y aprendí un montón de estrategias sobre cómo maximizar las utilidades de los negocios en general. Y ese es el enfoque que quiero darle a este video, de poder traer desde la economía, de la parte comercial, de administración de empresas, del marketing, estrategias que podamos aplicar a la cocina y específicamente, como para este video, a la carta. Ya para meternos de lleno en el diseño de una carta, yo les organicé una guía bastante simple, creo yo, bastante fácil de recordar, en donde fui agrupando en 3 grupos distintas estrategias y recomendaciones que van desde lo más macro o cuestiones más generales de lo que yo debería empezar a ver para diseñar una carta a cuestiones más puntuales. Estos 3 grupos son, primero de ellos, el aspecto estratégico. Estos aspectos estratégicos, para que se hagan una idea, tienden generalmente a no modificarse, es decir, yo en mi negocio gastronómico tengo cosas que no cambian, que generalmente a largo plazo siguen siendo iguales. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué tipo de cocina yo ofrezco? ¿Cuál es mi negocio, mi nicho culinario, por así decirlo? ¿Qué propuesta de valor yo tengo pensado o ideé en algún momento cuando empecé mi emprendimiento gastronómico para mi negocio? ¿Qué tipo de clientela tengo o hacia dónde me gustaría apuntar? Y también en dónde estoy ubicado. Estas son cuestiones macro. Después vamos a ver un grupo de recomendaciones que tiene que ver con cuestiones o aspectos tácticos, que son más a mediano plazo y que pueden llegar a variar a lo largo del tiempo, no son tan estáticos como los otros. Y acá tenemos cuestiones relacionadas con la producción, que son si tengo la capacidad productiva, si tengo el equipamiento, la capacitación de mi personal y demás. Después, aspectos o cuestiones de marketing que ya tienen que ver propiamente con el diseño de la carta física, digamos, cómo hacer que mi carta física sea una vendedora eficiente. Una tercera cuestión es aspectos económicos o financieros. Cómo trabajo mi carta para que sea rentable mi negocio, obviamente, que mi carta refleje las ganancias o la rentabilidad de mi negocio. Y en un tercer grupo, aspectos más bien operativos que tienen que ver con el día a día y cuestiones que me van a ir haciendo modificar esta carta o, ya lo vamos a ver en el desarrollo del video, o evaluar a ver por dónde vamos, si estamos yendo bien o estamos yendo mal o hay que hacer alguna modificación. Empecemos por el principio, la visión del negocio. Lo primero y principal que tenemos que hacer, y no solamente para el diseño de la carta, sino también para nuestra visión como empresarios gastronómicos, es la de revisar nuestro concepto general de restaurante o de cocina.
Y para esto nos vamos a hacer 3 preguntas. La primera de ellas relacionada a qué tipo de cocina ofrezco. Cocina regional, soy una pizzería. Ofrezco cocina asiática, cocina mexicana, soy una parrillada. Ofrezco en realidad de todo un poco. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de emprendimientos gastronómicos que inician sus actividades sin tener muy en claro qué es lo que van a ofrecer. O quizás empiezan con una idea clara, pero después en el transcurso de sus actividades y por fluctuaciones en el mercado deciden modificarse, cambiarse hacia otros rubros y después terminan teniendo una carta extensísima que no está bien claro qué es lo que hacen y a qué se dedican. En realidad no importa a qué te dediques o qué tipo de cocina ofrezcas, sino que tengas bien en claro qué es. Si yo decido tener cocina mexicana, bueno, voy a dedicarme a la cocina mexicana y este va a ser mi nicho de mercado. Los emprendimientos en general, y no solamente los de cocina, sino también hablo del mundo en general, que más éxito tienen, son aquellos que tienen identificado un nicho específico de negocio. Tener una propuesta clara también me va a ayudar a mejorar la asignación de recursos, saber qué tipo de profesionales voy a contratar, especializados o no, qué tipo de maquinarias y instrumentos de cocina voy a necesitar adquirir y cómo los voy a hacer trabajar eficientemente al 100% para que rindan. Voy a tener un mejor poder de negociación con mis proveedores, porque si yo tengo un tipo de cocina específica, sé que mi proveedor ideal o mi 1 o 2 proveedores con los que voy a trabajar siempre van a hacer eso y tengo otro tipo de relación y puedo negociar mejores precios, mejores calidades u otras cuestiones propias de las compras. Y también voy a poder mejorar mi manejo de stock de mercadería, saber que yo trabajo con comida asiática. Sé que voy a tener una lista medianamente corta con la que pueda administrar, a diferencia de un restaurante que tiene una carta enorme con un montón de tipos de cocinas, en donde voy a tener que administrar una lista enorme de insumos. Y otro aspecto que también hace al tipo de cocina que yo ofrezco es la cuestión del servicio. ¿Qué tipo de servicio yo ofrezco para el tipo de cocina que tengo? Cómo está ambientado el lugar, la velocidad de atención, la calidad que quiero ofrecer y todo lo que esté relacionado con cuestiones macro y que, recuerden, son cuestiones más bien permanentes, que no cambian a lo largo del tiempo. Si no las tenés o no las tenés muy en claro, te recomiendo que te sientes y hagas una lista. No es tan complicado, pero sí que sepas a dónde estás parado, porque esto te va a permitir o esto te va a sentar las bases a la hora de armar o de ir progresando en el desarrollo eficiente de una carta. Una vez que tenemos en claro cuál es la propuesta de valor que queremos ofrecer en nuestro restaurante, pasamos a la siguiente pregunta y que está relacionada con el tipo de cliente potencial o el prospecto de cliente al que quisiéramos llegar. Y acá nos empezamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué edad tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son parejas? ¿Es un público que busca el esparcimiento de familias o amigos? ¿Es un público que está más orientado a las cuestiones de negocio, reuniones de negocio? ¿Son clientes de la zona que trabajan en la zona y vienen al restaurante a comer sus almuerzos todos los días? ¿O es un aficionado a la cocina, por ejemplo, que ama probar lo nuevo, entonces viene a nuestra cocina o busca restaurantes que le brindan esa experiencia gastronómica distinta? Entonces, definir bien o saber un poco a quién le voy a ofrecer nuestro servicio. Una herramienta que yo utilizo mucho y que puede servir para este tipo de armado de cartas, una estrategia que yo utilizo mucho y que puede ser muy útil para conocer a nuestro cliente es el diseño de perfiles de cliente. Y con esto me refiero a agarrar un papel y escribir
nombre, apellido de la persona, sexo, qué le gusta, edad, si tiene familia o no, a dónde se van de vacaciones, en dónde trabaja, qué es lo que hace durante el día. Es diseñar básicamente una persona física en un papel. Esto me va a permitir conocer específicamente a mi cliente. Yo les puedo asegurar que no hay nada más potente en el mundo de los negocios que tener un servicio dedicado y especializado a una persona en particular. Cuando ustedes sepan puntualmente quién viene a comer a mi restaurante y el mozo sepa también, mi carta y mi lugar también lo sepa, digamos, yo tengo que ambientar todo para que se refleje este conocimiento. El cliente cuando llegue al lugar va a decir, este lugar me conoce, sabe quién soy, sabe específicamente todo lo que me gusta y qué es lo que quiero. La última pregunta que deberíamos hacernos, y si bien está relacionada con una cuestión muy macro, es a dónde está ubicado nuestro restaurante. Obviamente esto ya va a estar definido cuando yo comencé mi negocio gastronómico. Pero es importante que a estas alturas también lo tengamos o lo consideremos. Y lo consideremos en este lugar, como tercer pregunta. Es muy común, y yo me incluyo, escuchar a cocineros que pasan por determinado lugar, por algún barrio o una casa linda y dicen, qué lindo lugar para poner un café y vender tal tipo de sándwiches, tal tipo de panificados, o qué lindo sería poner acá tal o cual cosa o cual negocio. Muchas veces esos deseos se vuelven realidad y lo que pasa es que a lo largo de los años ese negocio fracasa. ¿Y fracasa por qué? Porque pusieron un negocio gastronómico pensando en el lugar específicamente que les gustó y dejaron en segundo lugar la propuesta gastronómica y la clientela o el mercado que estaba preparado para ese lugar. Entonces, tengamos en cuenta este aspecto para el desarrollo de la carta, siempre y cuando hayamos contemplado en primer lugar la propuesta y a los clientes. Cuando hablamos del lugar específicamente, nos estamos refiriendo a ver, si yo ofrezco cocina para familias, soy un restaurante en donde vienen a comer familias todos los días o los fines de semana. Bueno, tiene que ser un lugar amplio, tiene que tener estacionamiento, tiene que tener baños cómodos para que entren los padres con los hijos, tiene que tener ciertos espacios. Ahora, si yo conozco mi público y digo, mis clientes son profesionales que trabajan en el centro de la ciudad, entonces ahí ya empiezo a pensar en un lugar más chico, la disposición de las mesas y la cocina va a estar estructurada de una manera que me permita ser eficiente, mis cartas van a ser mucho más cortas y eficientes, ofreciendo quizás un menú, porque yo tengo que ofrecer un servicio rápido, porque esa persona viene a comer y se tiene que ir rápido a trabajar, un lugar agradable para que esa persona se distienda en esas poquitas horas que tiene para comer, a veces media hora, una hora para almorzar. Entonces tengo que tener en cuenta el lugar donde está ubicado, la ambientación, la disposición de las mesas, previamente a el desarrollo de la carta propiamente dicha. Una vez que hayamos hecho un buen análisis macro y estratégico de nuestro negocio, vamos a pasar a las cuestiones tácticas o más de mediano plazo. Acá es donde ya nos metemos de lleno en el armado de la carta. Cuando nosotros pensamos en armar una carta, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Bien, ¿qué vamos a cocinar? ¿Cuántos platos vamos a obtener? ¿Cuántos principales? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántos postres? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Cómo va a ser el servicio? Todos los aspectos que tengan que ver con la cocina en sí. Pero no olvidemos que el diseño de una carta no tiene que ver solamente con esto. Muchas veces el cocinero que diseña una carta se centra y se fija solamente en este aspecto, en la cuestión de cocina, y se olvida de los otros, de las cuestiones macros y micro u otras cuestiones tácticas, y la carta termina fracasando claramente porque los recursos o las cuestiones más estratégicas no estaban bien definidas. Entonces, una vez que ya elegimos los platos, que ya sabemos más o menos qué es lo que queremos poner, lo ideal sería ir organizando con la cocina y el salón, e ir preguntando cuestiones que tengan que ver con
la especialización de los cocineros, si van a poder o no hacer determinados platos, porque por ello le pongo un plato demasiado complicado y no tengo profesionales capacitados en la cocina y el plato fracasa. El tipo de maquinaria que tengo, cuento con las herramientas necesarias para preparar determinado tipo de producto. ¿Qué participación, por ejemplo, tiene la mise en place en mi cocina? Ya yo tengo una mise en place que tengo una buena mise en place de 4 horas que está todo listo. Hay cocinas, y esto es conocido, que tienen una mise en place de 2 horas y después la mayoría de las actividades se desarrollan en el servicio. Entonces, cómo se mueve el personal adentro de la cocina, saber cómo se mueve es importante, porque voy a saber qué tiempo o qué tipo de cocina tengo. Si yo pongo platos muy complicados y no pongo una buena mise en place o no tengo los recursos para poner una mise en place porque eso son horas de trabajo, vamos a terminar fracasando porque el producto no va a salir como nosotros quisiéramos. ¿Qué tipo de personal de servicio en el salón tengo? ¿Qué tan rápidos son para tomar y específicos en la comanda? ¿Qué tan eficiente es mi sistema interno de distribución y de asignación de actividades? Todas estas cuestiones yo las debo ir teniendo en cuenta a la hora de ir preparando mi carta. Una vez que ya tenemos nuestro listado de platos, qué es lo que queremos ofrecer, qué es lo que queremos y podemos ofrecer, pasamos a la parte del diseño de la carta más bien, digamos, la cuestión de marketing. ¿Cómo hago que mi carta sea atractiva y venda? Y acá también elegí algunas estrategias o puntos importantes o claves. Primero, ¿qué tipo de carta voy a tener? Voy a tener un librito, voy a tener una hoja simple, voy a tener un tríptico, voy a tener un díptico. Es importante que a la hora de que yo elija cómo voy a comunicar mi carta, piense en el diseño, piense en el lugar a donde voy a poner los platos, piense en la tipografía, tiene que ser una tipografía clara, que sea de fácil lectura. Los colores tienen que estar relacionados con el concepto del que hablábamos al principio, que vayan con el lugar. A ver, para ser simple, pongo en verde algún plato que ya indique que es un plato vegetariano, vegano, saludable, o lo pongo en rojo, que indica más que tiene que ver o ya sea con algo picante o con una carne, con algo relacionado como esto. Honesto. También es importante que seamos creativos con el nombre, que pongamos nombres que sean fáciles de pronunciar. Esto es sumamente importante. Por ahí intentamos poner nombres para enaltecer nuestro plato, buscamos nombres franceses, ingleses, italianos, y nos olvidamos de la persona que lo está leyendo esa carta y dice: che, ¿qué es esto? ¿Qué significa Hampshire? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa polleado? No tengo ni idea. Y muchas veces perdemos de vender platos no porque el plato sea malo, sino porque el cliente por ahí no se anima a pedir el plato porque no sabe pronunciarlo y le da vergüenza. Entonces, nos acostumbremos a poner nombres fáciles de pronunciar, atractivos para el cliente, que le recuerden algo de su infancia, captar la atención a través del nombre. Poner los ingredientes, es importante poner los ingredientes, poner por ahí algún proceso, una técnica que se haya utilizado que sea muy específica, muy exclusiva y que nos puede enaltecer el plato. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una carta es cómo la vamos a ordenar. ¿Cómo vamos a poner nuestros platos adentro, físicamente en nuestra carta? No, físicamente no, escritos en nuestra carta. Lo vamos a ordenar de una manera tradicional, donde vamos a poner entradas principales o postres, o vamos a buscar otra manera de informar o de comunicar. Tengo una sección específica de ensaladas, la debería poner en mis principales o la podría poner en una sección separada. Donde pongo mis guarniciones, las pongo incluidas, no las pongo incluidas dentro de mis principales, o sea, las pongo separadas. Hoy en día se está viendo mucho en el mundo, en cartas europeas, que están rompiendo un poco con esta estructura tradicional.
y la organizan de manera distinta. Ponen combinaciones, por ejemplo, combinaciones de platos ideales o recomendados, en donde ya te ponen una sección, entrada principal y postre que deberías pedir, en otra sección te ordenan otro plato ideal, o te cambian de lugar, te ponen los postres al principio, por ejemplo, porque saben que ellos son especialistas en postre y la gente va por el postre, entonces el postre te lo ponen al principio. Vos ves primero qué vas a comer de postre y en base al postre que elegiste recién vas al principal y a la entrada. Entonces es importante, por eso les digo, es importante conocer al cliente, el concepto, la gastronomía, la comida que yo voy a tener, para luego después decir, bueno, a ver cómo diseño mi carta para que sea atractiva y comunique correctamente lo que yo quiero vender. Por último, en esta parte de la cuestión de marketing, les voy a dejar algunos tips relacionados ya más con las cuestiones puntuales de dónde poner determinado plato para que se venda más. Estas ya son cuestiones más de neuromarketing y que tienen que ver con una cuestión más profunda de análisis y de investigación, que a mí me encanta, me fascina, pero que evidentemente en este video no va a entrar porque es muy largo. Pero sí me gustaría dejarle algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de diseñar una carta. Nosotros como occidentales, cuando tenemos un libro en mano, ¿qué hacemos? Leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa es la forma normal que tenemos. Cuando vamos a un restaurante, lo primero que atinamos a hacer cuando nos dan una carta, si es de tipo díptico, librito, es hacer lo mismo. Leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces ya sabemos qué orden deberíamos darle a nuestros productos como para que el cliente vaya leyendo como a nosotros nos gustaría que lea. Tengan en cuenta que un comensal por lo general no pasa más de 120 segundos, es decir, 2 minutos leyendo una carta. Es decir, que si yo tengo cartas muy largas y no están bien ordenadas, van a llegar a los 120 segundos y la van a cerrar. Entonces, busquemos tener una organización que me permita recorrer la carta por los platos más emblemáticos o más rentables dentro de esos 120 segundos. Después hay otros estudios que también son muy interesantes relacionados con el eye tracking, que se llama, que es a dónde mira el comensal a la hora de que tiene una carta en mano. Y esos estudios muestran que los clientes o los comensales generalmente fijan su mirada en la parte superior de la carta y más puntualmente en la superior izquierda, digamos, al comienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un plato que quiero vender porque es rentable o un plato emblemático que quiero mostrar, lo voy a tratar de ubicar en esas secciones, en la parte superior y en la parte superior izquierda principalmente. Eso no quita que además de esto le podamos poner un color especial, le podamos poner negrita, remarcarlo, ponerlo en una foto, algo que a su vez lo destaque aún más. Encontré una serie de consejos que me parecieron súper copados relacionados a dónde debo ubicar los platos para que tengan una mejor salida. Se los voy a leer porque me los voy a olvidar, entonces se los leo mejor. Primer consejo, el cliente va a recordar lo primero y lo último que lea en esos 120 segundos. Esto quiere decir que si yo leo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, lo primero que voy a ver es la parte izquierda superior. Ahí pongo un plato emblemático o rentable. Lo último que lea, uno va a pensar que va a ser la parte inferior de derecha. Sin embargo, estos estudios de eye tracking que les estoy comentando dicen que el cliente no se queda en esa sección, sino que vuelve a subir a la parte superior derecha. Entonces, el último plato que va a ver va a estar ubicado en la parte superior derecha. Entonces, el primero y el último plato van a estar ubicados siempre en la parte superior derecha y es ahí donde vamos a tener que ubicar los platos más emblemáticos o rentables del restaurante. Segundo consejo, nombres que evoquen recuerdos. Ya lo hablamos, es súper importante para el comensal saber que está comiendo algo que sabe que es. Tercero, describe el plato, sumamente importante. No se olviden de escribir alérgenos.
si es apto para celíacos, si es vegetariano, vegano, cuestiones puntuales de ese plato, cuestiones técnicas, como le había dicho, qué técnica utilizamos que revaloricen ese plato. Otro aspecto, este me parece súper interesante, no ponga signos monetarios en las cartas. ¿Por qué? Porque cuando el subconsciente ve un signo monetario, por ejemplo el peso, inmediatamente piensa que está relacionado con la plata y que va a gastar mucho. El subconsciente le juega una mala pasada. Entonces evitemos pongamos el precio sin el signo, así de simple. Sin decimales, claro, también. Números redondos. Otro consejo, no alinees los precios y así evitarás las comparaciones. Generalmente una carta que vemos, los precios todos ordenaditos, uno abajo del otro. ¿Qué hace lo primero que hace el comensal? Dice, a ver, no, ninguno te aseguro que aquí, por lo menos en Argentina, ninguno es multimillonario y se puede dar el lujo de elegir el plato que más le guste, sino que vamos a mirar los precios. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos los precios y decimos, a ver, este precio, quiero comer esto, pero está muy caro o está muy barato en relación a otros platos que están junto a él. Entonces, ¿qué hacemos? No lo alineemos, lo pongamos al lado del plato, lo pongamos pegadito, que esté, pero que no nos permita comparar. Otra estrategia muy interesante también, coloca el plato más rentable juntos con los más caros y junto a los que no lo son. Entonces, por este efecto de comparación, si yo pongo el más rentable, le pongo un precio y abajo le pongo un precio caro de un plato más gourmet y arriba le pongo un precio muy barato de un producto mucho más simple, ¿qué es lo que va a hacer indirectamente mi cabeza? Va a decir, no, el precio, calidad y precio de este producto es óptimo, entonces voy a elegir este plato, que para el restaurante va a ser lo ideal porque es el plato más rentable. Esta estrategia de ubicar los platos más rentables en la zona media de precios es también una estrategia muy habitual y recomendable. Esto que les comentaba sobre los consejos me da pie para comentarles el último aspecto táctico que deberíamos tener en cuenta o para lo que nos sirve una carta, que tiene que ver con el análisis de costos, es decir, la parte financiera. Una carta me debería permitir no solamente mostrar mis productos, ofrecerlos de la mejor manera y comunicarlos correctamente, sino también me debería permitir manejar muy bien mis costos. Y acá nos metemos un poco con lo que es ingeniería de costos, que es otro tema, así como el de neuromarketing es otro tema al que me gustaría dedicarme en otro video, pero sí comentarles algo al respecto. Cuando hablamos de ingeniería de costos nos referimos a qué tan rentables son nuestros platos, cómo podemos rentabilizar platos que no lo son, qué tipo de platos son estrella, qué tipo de platos son emblemas del lugar, cómo manejamos la parte financiera en el plato en sí. A lo que a nosotros nos importa en este video relacionado con la carta son con algunas estrategias que me van a permitir en un primer momento ver cómo los organizo para mejorar esto. En primer lugar, y ya lo comentamos, a los platos más rentables, a los que me hagan ganar mayor dinero, intentemos posicionarlos en las partes superiores de las cartas, porque sabemos que ahí es donde más se venden. Dársele un recuadro, remarcarlos, ofrecerlos como sugerencia. Eso es la primera recomendación sobre rentabilidad. Por otro lado, hay otra táctica que a mí me parece muy útil y es la de ubicar los platos rentables en los hotspots que se llaman. Entonces, en una carta nosotros vamos a tener productos ¿cómo es que se llaman? De referencia, de entrada. Son productos que son los más baratos de nuestras cartas y que sabemos que por ahí no son tan rentables, pero que sí son de entrada. Decir, mira, lo primero que veo en la carta son, una empanada sale 50 pesos, por ponerle algún valor.
es un precio barato, es accesible. Ya me predispone mentalmente a que el resto de la carta va a ser más o menos barata. Por más que no lo sea, va a ser accesible. Después tenemos platos de valor de referencia de prestigio, digamos. Tenemos platos emblemáticos que tienen ingredientes, técnicas especiales que suelen ser un poco más caros. El cliente cuando vaya a ver una carta va a ver el precio de referencia de entrada y también va a ver los precios más caros. Va a decir, che, a ver el más caro cuánto sale. Sale 1.500, 2.000 pesos. ¿Cuánto sale un plato? ¿Cuánto sale este servicio? Una vez que el cliente vea esos dos precios de referencia, ahora sí vamos a enfocarnos en el que a nosotros nos interesa, que es el de mayor rotación, el precio de mayor rotación. No por nada se llama el de mayor rotación, claro está, porque el cliente, una vez que ve la carta, ve el precio de inicio, ve el precio de final, el de prestigio, y elige algo entre medio. Entonces, nuestros platos más rentables deberían estar en este lugar. Si mi plato de entrada son 30 pesos, 50 pesos y mi plato de prestigio son 800 pesos, nuestro plato de referencia debería estar por ahí por los 400 pesos, más o menos un precio que el cliente va a considerar como aceptable para lo que está pidiendo. Ojo, con esto no quiero decir que un plato rentable que salga, que yo lo pueda vender a 200 pesos, lo tenga que vender a 200 pesos más cerca del lugar de entrada. No, tengo la opción de un plato rentable, bien, de buena calidad, poderlo aumentar un poco de precio, ponerlo dentro de la zona media porque sé que el precio de referencia de entrada y el precio de prestigio me van a estar marcando un poco el límite, y ponerlo en el medio me va a permitir que lo pueda llegar a vender. Entonces no le tengamos miedo a poner un precio, por ahí aumentarle un poco más de precio, el precio de su producto rentable, porque esta estrategia nos va a permitir jugar con eso y venderlo mejor. Una vez que ya tengamos todo listo, los platos, la parte de marketing, cómo los voy a posicionar, cómo voy a mejorar mis costos, cumple con los objetivos, con la propuesta de valor, con los clientes y demás, tenemos la carta, preparamos la carta, imprimimos la carta, ya la tenemos lista. Hasta acá llega la tarea de diseño propiamente dicha de la carta. Sin embargo, nos queda una tarea posterior, digamos, una tarea que se dice concomitante del momento del día a día. Y este es el tercer aspecto que les comentaba, que tiene que ver con cuestiones más operativas. Y que en este caso van a estar más relacionadas con el control, del control de esa carga. Para irla evaluando, para saber si mi carta va bien o no va tan bien. Y evaluarlo de una manera objetiva, porque muy distinto sería preguntarle al mozo qué sale o qué no sale, ¿no? Sí, obviamente la recomendación es importante, pero tener un dato objetivo del plato que sale y no sale es mejor para ajustes posteriores a la carta. Dentro de estos índices, podríamos llamarlo, que nos van a permitir evaluar el rendimiento o la eficacia de nuestra carta, tenemos uno de ellos, es el valor promedio del ticket. Dividimos al final del día la cantidad de ventas totales, la dividimos en la cantidad de tickets o en la cantidad de comensales. Si puedo sacar el cálculo de cuántos comensales, cuántas personas vinieron a mi restaurante, también sería óptimo. De esa manera yo voy a saber cuánto en promedio gasta cada grupo familiar o cada persona en un servicio dentro de mi restaurante. Y en base a eso, al promedio, voy a poder trabajar hacia futuro. Che, mira, está muy bajo este promedio. A ver, ¿qué más le podemos vender? ¿Qué más se puede ofrecer para que esto empiece a subir? Y tener ese precio, ir teniendo ese precio como referencia permanentemente. El segundo índice que podemos evaluar es el mix de ventas. Tomar todos los platos que vendimos, divididos y seleccionados por grupos, es decir, entradas, cuántas entradas vendimos, principales, cuántas principales, bebidas, cuántas bebidas, cuántos postres, cuántas ensaladas, clasificarlos y después dividirlo en la cantidad de comensales. Esto me va a dar un número
que va a ir desde 0 hasta X, y lo que me va a estar indicando es la cantidad de platos que ordena cada uno de los comensales. Lo que estén más cercano a 0, ¿qué quiere decir? Que hay comensales o hay personas que comen un solo plato o ninguno, que no sería el caso. Pero por ahí en los lugares para compartir, por ejemplo, en los lugares para compartir nosotros vamos a contar un plato y 2 personas. Eso quiere decir que vamos a tener un mix de marketing de 0,5, va a estar más cerca del 0,5. ¿Ah? Y números más elevados va a querer decir que pedimos más platos por persona. Cuando tengamos este número, lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, ¿este número es aceptable para mí? Sí, no. Si es no, bueno, vamos a ver qué platos no se están pidiendo. ¿Qué proporción tienen las entradas en el total de este mix? Che, no se están vendiendo las entradas. Bueno, a ver qué hacemos con las entradas para que se vendan un poco más. ¿Qué hacemos con los postres o qué hacemos con las ensaladas? ¿Ah? Como tercer índice tenemos evaluar los despachos, la velocidad del despacho. ¿Qué tan eficientes son? Despacho, me refiero con despacho a todo, ¿no? A la toma de comanda de mi personal de salón, cuánto tiempo les lleva tomar una comanda, qué tan eficientes son y eficaces en tomar esa comanda. Che, me dicen bien el punto de la carne que quieren tener, me salen, es específico el pedido o es un lío, o cada vez que llega una comanda, una orden a la cocina, no sé qué es lo que pedir, el mozo tiene que volver a la mesa. Eso por un lado. Y por otro, qué tan eficientes somos a la hora de preparar en la cocina. Che, mira, un plato en promedio sale a los 15 minutos. Bueno, a ver cómo bajamos ese número. O está bien, o 15 minutos está bien, está aceptable, no hay quejas de nadie y vendemos un producto de calidad. Es un referente para tener en cuenta. Y por último, y acá quiero revalorizar la tarea del bachero. Nosotros por ahí siempre lo menospreciamos o lo dejamos diciendo, es el bachero. Pero no, el bachero es sumamente importante, chicos. Como cocineros y referentes de la cocina, profesionales, tenemos que acercarnos al bachero, hablar con el bachero, preguntarle qué es lo que está pasando. Porque por sus manos pasa los sobrantes, pasa todo lo que viene que se devuelve. Entonces, se puede devolver porque no gustó, porque era abundante, o simplemente porque, no sé, porque no tenían tanta hambre. Esa información la tiene el bachero. Entonces, si nosotros vamos y le preguntamos a él específicamente qué es lo que está pasando, che, mira, este lomo me están devolviendo todas las papas. Che, vamos a evaluar las papas, a ver qué pasó con las papas, por qué están saliendo feas las papas. Están saliendo feas porque son de un día para el otro, por dar un ejemplo. O me están devolviendo de una pizza, me vuelven, no pasa, ¿no? Pero para dar un ejemplo, me devuelven una porción, 2 porciones. Che, la pizza es demasiado grande, ¿por qué siempre me devuelven 2 porciones? Entonces estamos perdiendo. Si bien yo se la cobro, pero tranquilamente podría hacerle un poquito más chica, seguir cobrando en el mismo precio y ganar a través del costo. Bueno, cocineros, hasta acá llegamos. Hasta acá llegó esta pequeña, gran guía sobre cómo diseñar una carta de un restaurante. Seguramente hay muchas cosas que obvié, que pasé por alto, porque si no se me va a hacer un video muy largo. Pero la idea, como les decía en comienzo, era también tratar en este tipo de videos estas cuestiones relacionadas a la tarea profesional de un cocinero. Espero que les sirva, espero que lo vean, que lo vuelvan a ver cada vez que tengan dudas. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de darle like al video, de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Déjenme también en los comentarios si tienen algunos otros tips que ustedes hayan vivido por sus experiencias y que para otros les puedan servir. Síganme en mis redes y déjenmelos ahí también, por ahí lo podemos llegar a postear y hacer de este video, decir, che, a ver, acá hay más tips sobre eso y ponerlo en historias destacadas, por así decirlo, para darles un ejemplo.
Y por último, compártanlo si quieren, obviamente no es una obligación, pero si quieren, compártanlo para otros cocineros que quizás les interese este tipo de información. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por estar mirando este canal. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Espero que sea pronto. Los quiero mucho. Un beso grande. Chau, chau. A la larga o a la corta o a la larga, ¿cómo se dice?